Hola, hola, bienvenidos. Acabamos de empezar esta transmisión en Árbol del Yoga, entonces, em, pues vamos a esperar a que se unan más amigos. Hola, hola, hola a todos, bienvenidos, bienvenidos, bienvenidas. Hola a todas, todos, bienvenidos, bienvenidas, muchísimas gracias y gracias por invitarme y por permitirme la oportunidad y privilegio de estar aquí con ustedes transmitiendo en el Instagram de Árbol del Yoga. Y bueno, vamos a dar unos segunditos para que se conecten más compañeros, más amigos. Que bueno, una disculpa, pero la tecnología a veces nos hace aprender cosas de inmediato y este es el caso, porque les voy a contar un secreto. Esta es la primera vez que uso Instagram, entonces bueno, eh, tenía que aventarme en algún momento para estar en contacto con todos ustedes. Entonces demos un minuto o algo así para que se conecten más amigos y amigas. Y comenzamos con la plática de hoy. Y mientras tanto, quiero dar mi gratitud a Ceci y Quetzal por haberme invitado y por eh, siempre tenerme en cuenta. Para mí es un honor estar hablando, pues obvio por estos medios electrónicos, pero también cuando estamos bajo el mismo techo en Árbol del Yoga. Mi comunidad Soto Zen ha encontrado casa gracias a Ceci y Quetzal, entonces eternamente agradecido con ellos. Muy bien amigos, vamos a comenzar la charla primero con mi presentación. Muchísimo gusto, mi nombre es Kionin, soy Choco Buda para los amigos y soy monje de la tradición Soto Zen. Es el budismo tradicional japonés. Y a pesar de ser tradicional, es una corriente muy moderna, tiene solo 800 años, parece mucho, pero son 800 años de historia, en contraste con el budismo tradicional, que es de 2500. Entonces, bueno, es un poco más reciente en la historia, por eso es tan diferente a otras escuelas de budismo. Entonces, soy monje budista, he entrenado en distintos países, principalmente Estados Unidos y Japón, y pues hice mi cruzada personal, el traer los conocimientos del Buda, de los maestros chinos y de los maestros japoneses para la comunidad de habla hispana, porque considero que el budismo zen tiene la respuesta a muchas de las preguntas que nos atormentan a nosotros occidentales, y en tiempos de pandemia y en tiempos donde tenemos que guardarnos eh, quién sabe por cuánto tiempo más, la práctica Zen se convierte pues en una actividad espiritual que nos puede dar pues mucha tranquilidad y la energía para poder seguir adelante, ¿no? Entonces, el budismo zen es un poco distinto a otras prácticas budistas porque nosotros lo que hacemos es darle mucho valor a la práctica de meditación. Es cierto que leemos muchos libros, es cierto que participamos en ceremonias y tenemos nuestras formalidades, pero si hay una sola práctica que respalda todo lo que hacemos en el Zen es la meditación Zazen. Zazen es la meditación sentada que practicamos. Si han visto imágenes del Buda, como por ejemplo mi Chocobuda que me acompaña a todos lados, las imágenes que encontramos del Buda siempre está en esta posición, o a veces está como en algún mudra o mostrando una mano hacia abajo, pero los budas japoneses los vemos casi siempre en esta posición. Y esto no es una casualidad, es un manual de usuario de la práctica budista. ¿Por qué? Porque nos recuerda cómo debemos practicar la meditación sentada. Tenemos que tener la espalda derecha lo más que se pueda, el trasero sobre un cojín
con las pompas un poco más arriba que las rodillas. Si es posible y tenemos la elasticidad, podemos hacer flor de loto, media flor de loto o posición burmesa, que es un pie adelante del otro, pero finalmente buscando hacer un tripié entre rodillas y trasero. Y las manos en este mudra, que es el mudra universal de la meditación. Entonces, cuando vean un Buda así, no es solo para que se vea bonito, sino que es eh, um, el pilar de la práctica Zen. Entonces, nosotros lo que hacemos, a diferencia de otras escuelas, es sí leemos y tenemos formalidades y ceremonias, pero practicamos meditación Zen. ¿Y de qué demonios me sirve la meditación Zen? Y más cuando tengo esta urgencia de que la vida continúe, de seguir trabajando, de ir con mis amigos, de abrazar a mis seres queridos, y de momento no se puede. Claro que nos da angustia y claro que es algo que nos da mucho miedo, ¿no? Porque por un lado vemos las noticias que siempre son terribles y por otro lado pues está el cielo abierto y toda la vida que extrañamos tener y para eso sirve la práctica Zen. Entonces, bueno, mi nombre es Kionin o Chocobuda para los amigos. Yo escribo en un blog que se llama chocobuda.com. Escribo ahí desde hace 13 años y pues lo que hago es escribir sobre budismo zen, tratar de llevar un poco de alegría, de conocimientos del budismo y mi práctica personal la comparto con pues todo el que esté dispuesto a leer. Y pues bien, esta sesión tiene como objetivo mantenernos en estado zen aún en el encierro. Y como he mencionado, el pilar de la práctica budista zen es la práctica de zazen, o sea, la meditación sentada. Así que, si me acompañan, vamos a practicar meditación zen por unos 10 minutos y lo que vamos a hacer es sentarnos. Si hay elasticidad para flor de loto lo hacemos, si no, sentados sobre un cojín, una pierna adelante de la otra está perfecto. Si estás sentado o sentada en una silla, no hay ningún problema, nada más hay que tratar de mantener la espalda derecha. Y a diferencia de otras meditaciones, nosotros lo que hacemos es tener los ojos abiertos mirando hacia el suelo o hacia la pared. ¿Por qué? Porque lo que buscamos es mantener la conciencia despierta. Si cerramos los ojos es muy fácil crear imágenes o a veces empezamos a soñar y no nos damos cuenta. Entonces tratamos de permanecer despiertos lo más que se pueda y cuando la mente empieza a divagar, si tienes los ojos abiertos es mucho más fácil regresar al presente, que es donde deberíamos estar todos en primer lugar. Entonces, si me acompañan, por favor, espalda derecha, sentados, traten de encontrar una postura estable. Las manos van en este mudra que es mano derecha abajo, mano izquierda arriba y conectamos pulgares. Y esta mudra descansa en nuestro regazo, puede ser a la altura del abdomen o puede ser sobre los muslos. Y esto nos ayuda a relajar los hombros y a mantener la espalda lo más derecha que se pueda. Entonces, espalda derecha, mirando un poco hacia abajo, ojos abiertos hacia el suelo, se puede parpadear y vamos a tener nuestra atención en la punta de la nariz, donde el aire toca por primera vez el cuerpo. Y vamos a contar exhalaciones del 1 al 3. Si te distraes, si llega un pensamiento, que el coronavirus, que la cena de Navidad, que el recuerdo de la novia o novio de secundaria, decimos literal, estoy pensando, y regreso la atención a la punta de la nariz, a contar exhalaciones del 1 al 3. ¿Ok? Suena sencillo. Si te distraes, regresas a contar exhalaciones. Saludemos entre nosotros. Y cuando suena la campana, llevas toda tu atención a la punta de la nariz, donde el aire toca por primera vez tu cuerpo.
Respira profundamente 3 veces y cuando suene la campana vas a llevar tus manos juntas a la altura de tu pecho y terminamos esta sesión. Si es tu primera vez practicando este tipo de meditación, te puedes dar cuenta que a veces es difícil y se pone mejor con la práctica, pero si pudiste darte cuenta del proceso mental que llevas, la mente nunca para, ¿no? Es muy común que la gente piense que meditar es poner la mente en blanco, pero prácticamente es imposible, porque querer que la mente se ponga en blanco es como querer que los pulmones no respiren o que el corazón deje de latir, ¿no? La función de la mente es producir los pensamientos. Y lo que buscamos con la práctica de la meditación Zen, Zazen, lo que buscamos con Zazen es no dejar de pensar, sino darnos cuenta cómo los pensamientos nacen, llegan, quieren tomar el control, pero si no les haces caso, estos pensamientos pierden el interés y se van. Literal, es la analogía que usamos en el Zen, se van flotando como nubes al viento. El problema con el pensamiento humano es que surge un pensamiento, por ejemplo un recuerdo, y lo empezamos a alimentar. Entonces, mi amigo de la secundaria. Mi amigo de la secundaria, ¿qué será de él? Yo me acuerdo que le gustaba mucho esta música y siempre vestía el mismo tipo de ropa y ay, qué gracioso era. Y de pronto un recuerdo muy sencillo que era una persona del pasado se convierte en algo inmanejable, ¿no? Algo que te da tristeza, que te da nostalgia, o depende de la experiencia, puede ser algo alegre, puede ser algo que te provoque ira. Pero el punto es que todas nuestras angustias, todas nuestras preocupaciones, obsesiones, todo lo que somos prácticamente comienza con un pensamiento que es muy sencillo, es muy elemental, pero lo alimentamos con pues todas estas historias personales, ¿no? Y entonces muchas personas creen que la práctica Zen es estar completamente tranquilos y completamente en paz y encontramos marcas de champú y marcas de té. Nos venden un montón de libros para encontrar el zen de los negocios o el zen de la cocina y quién sabe cuánta cosa. Porque tenemos la imagen del monje budista que es todo tranquilidad y se la pasa meditando con sus deditos así, en flor de loto y en un templo y así. Pero, ¿y si te dijera que eso no es zen? Porque es cierto que la práctica zen sí te puede dar una base de tranquilidad en la vida, pero no es porque busquemos activamente estar relajados todo el tiempo, sino porque zen es, y esta es una definición que difícilmente se van a encontrar porque es una definición propia de nuestra escuela a la que pertenezco, y es que zen es la aceptación radical del estado actual de las cosas. Es cierto que zen incluye tranquilidad, velas aromáticas, spa, es cierto que zen incluye puras cosas relajantes a la luz de la luna y cosas hermosas, pero la práctica zen también incluye todo aquello que no nos gusta, como por ejemplo políticos, corrupción, crimen, cambio climático, todas estas situaciones geopolíticas que no nos gustan, que nos causan miedo, que nos causan pues ira, que provocan que la imaginación se salga de control, que provoca división entre la gente, que provoca que dividas el mundo entre buenos y malos en colores, en géneros, ¿no? Eh, Zen incluye las cosas lindas de la vida, pero también incluye las cosas que no te gustan. Entonces, ¿qué es Zen? Si Zen no es cosas bonitas y cosas tranquilas, ¿para qué me sirve la práctica Zen si yo lo que quiero es estar en calma? Porque Zen es la aceptación radical de la vida como está, mucho más allá
de tus berrinches, mucho más allá de lo que te quieras cerrar al estado natural de las cosas. Zen incluye las prisas del trabajo cotidiano, pero también Zen incluye aceptar radicalmente una pandemia y el hecho de que estás encerrado en casa por el momento. Pero entonces, pero si yo quiero salir a trabajar, extraño los abrazos, quiero seguir con mi negocio, quiero ir con mis amigos, ver a mi familia, quiero regresar al cine o al teatro, quiero ir a yoga o a artes marciales o no, la mente se sale de control y empieza a pensar todas estas cosas y la pregunta clásica en estas situaciones es ¿por qué a mí me pasa todo esto? ¿Por qué yo? Si soy tan bueno, si hago todo, ¿por qué me tengo que quedar encerrado? Que se cuiden otros porque yo estoy bien, yo no estoy enfermo. Todas estas preguntas vienen por un pequeño amiguito que todos tenemos y es un amiguito traicionero y es un amiguito abusivo que se llama ego. El ego es parte de nuestra naturaleza, es parte de lo que somos. No podemos existir sin un ego. El problema del ego es que se sale de control muy fácilmente porque el ego es esta voz interior que te dice, quédate 5 minutos más. O cómete otro pastel o el pastel entero, al cabo que nadie se va a dar cuenta. ¿No? El ego es esta voz interna que nos hace buscar nuestra propia comodidad y nos hace buscar ganar de todas, salirnos con la nuestra, que todo sea provechoso, que todo sea favorable y que todo nos dé palmadas en el hombro porque somos muy importantes, ¿no? En situaciones extremas como la que estamos viviendo con el COVID-19, por supuesto, podemos estar muy bien una semana encerrados en casa y al principio es como juego y diversión y la aventura de estar adaptándonos, pero después empiezan estas preguntas porque en verdad el sufrimiento comienza muy pequeño, pero está ahí y se empieza a hacer grande y empiezan las dudas y empieza la imaginación a salirse de control y empieza la angustia de qué voy a hacer, qué va a pasar, uh, hacia dónde vamos a ir, nos vamos a morir todos, es el fin del mundo. ¿Qué va a pasar? Esto, por supuesto, nos trae muchísima angustia y hace que la estancia en casa, que es el estado actual de las cosas y no podemos hacer nada al respecto, nos provoca mucho sufrimiento, ¿no? Y da la casualidad de que el Buda era un hombre llamado Siddhartha Gautama y en algunas escuelas de budismo al Buda se le conoce como el gran médico. Y no es porque haya descubierto la cura contra el COVID-19, por supuesto, porque esa ciencia no, y esos bichos no estaban hace 2500 años, pero el Buda se le llama el gran médico porque descubrió la enfermedad que nos pega a todos los seres humanos, que es el sufrimiento o la insatisfactoriedad, y descubrió el tratamiento contra el sufrimiento, contra la insatisfactoriedad de la vida. El Buda entendió que nuestro sufrimiento viene porque rechazamos el estado actual de las cosas y buscamos siempre la comodidad y la felicidad personal. Entonces, entre más te centras en buscar el beneficio para ti, es irremediable, más sufres. Entre más quieres acaparar cosas, más sufres. Entre más felicidad personal y crecimiento personal y prosperidad personal y entre más productivo quieres ser, más sufres. Y no hay vuelta de hoja. Esa es la naturaleza humana. Y sufrimos porque tenemos este ego que nos dice, yo puedo contra el mundo, yo me tengo que salir con la mía. Las reglas se aplican para todos, menos para mí, porque cuando necesito saltarme a alguien en el banco lo voy a hacer y cuando necesito brincarme un alto lo voy a hacer. Pero me enojo y grito por mis derechos cuando alguien más lo hace, pero yo no porque yo soy más importante. Si me explico, tenemos este ego
que ha sido parte de lo que somos, no lo podemos evitar, pero el Buda se dio cuenta de que está ahí. Y reconocerlo es una muy buena manera de empezar a soltar el sufrimiento. Porque cuando reconoces que es por ego que estás sufriendo el encierro en estos días de cuarentena, te puedes dar cuenta de cómo la mente empieza a generar historias. Porque hay una gran diferencia entre vivir el encierro por lo que es pues un estado actual contra el que no podemos hacer nada más que jugar con las reglas, porque nuestra salud está de por medio. Hay una gran diferencia entre solo verlo así y hacer berrinche y estar en contra todo el tiempo, ¿no? Porque además no solo es el encierro, es el horario de verano y es el presidente que no me gusta y es lo que están haciendo en otros países y todas estas historias de terror. Uh, entonces, la primera razón por la que sufrimos es porque el ego se sale de control. Reconocer que el ego está nos funciona muy bien porque es un pequeño primer paso para decir, ok, pues la vida es lo que es, estoy haciendo berrinche, pues más me vale bajarle el berrinche, porque entre más berrinche haga y entre más inconforme esté, de todas formas no puedo hacer nada para cambiar el hecho de que de momento es necesario quedarnos en casa. Entonces, bueno, puede que engañes al ego un poquito y le digas, bueno, es lo que es, de momento hay que quedarnos en casa y está bien. Pero entonces viene la otra parte por la cual sufrimos. Y es que pensamos que este estado actual va a ser para siempre. Pensamos que ya nunca vamos a regresar a nuestra vida cotidiana. Pensamos que todo está cambiando y pensamos que todos los esquemas ya se rompieron y que toda la civilización occidental ya nunca va a volver a ser la misma. Y por supuesto eso nos da muchísimo miedo y generamos resistencia a estas situaciones. Entonces no queremos perder nuestro derecho a salir temprano a trabajar, no queremos perder el derecho a trabajar, no queremos perder nuestro gozo por ir al cine o ir a abrazar a los amigos o una tarde de cervezas y películas con la familia. No queremos perder esto, pero como ya no podemos hacerlo, pensamos que sí va a ser para siempre. A esto le llamamos no querer ver la impermanencia de las cosas. Y esta es una de las enseñanzas más grandes que nos deja el Buda. El Buda se dio cuenta de que por un lado sufrimos por ego, pero por otro lado también sufrimos porque negamos rotundamente y con toda la fuerza que tenemos, negamos la mecánica elemental del universo. Todo lo que nos rodea, absolutamente todo, incluido tú, incluido las personas que amas, incluidas tus casas, tus automóviles, tus gobiernos, tus empresas, tus países, tus banderas, absolutamente todo está destinado a cambiar con el paso del tiempo. En algunas escuelas de budismo dicen que todo está destinado a perecer, a morir o a desvanecerse, pero no es tal. Todo se transforma porque todo es dinámico. Entonces, el problema es que por el ego apreciamos cuando este dinamismo de la vida se acomoda con nuestros intereses, ¿no? Apreciamos el dinamismo de la vida cuando estrenamos un automóvil, apreciamos el dinamismo cuando tenemos la magia de una pareja nueva y todo es magnífico y todo es nubes y arcoíris. Apreciamos todo este dinamismo y lo queremos retener, ¿no? Queremos comer sabroso todo el tiempo. Entonces, estamos dispuestos a sacrificar nuestra salud por estar comiendo comidas ultraprocesadas y calóricas que son explosiones de sabor. Y todo el tiempo estamos en esta búsqueda hedonista de la euforia. Pero esta búsqueda de la euforia te deja vacío y te deja como un adicto buscando más. Otro shot de euforia. Puede ser ir a un concierto, pero no puedes ir a los conciertos todos los fines de semana. Quieres comer sabroso, pero no puedes comer sabroso el 100% de las veces porque te vas a enfermar. Quieres la magia de una pareja nueva todo el tiempo y entonces te vuelves una persona promiscua, que no es necesariamente bueno. Y empiezas a cometer abusos, empiezas a retener a la gente, empiezas a cortar libertades, principalmente la tuya.
Ah, porque el ego es el que te dice que no quieres que se acaben las cosas. Pero esta búsqueda de cosas maravillosas y eufóricas todo el tiempo te deja sin herramientas para entender los cambios fuertes de la vida que no necesariamente tienen que gustarte. Entonces, la vida nos cambia a todos. Tenemos que estar en casa no sabemos cuánto tiempo más. Es agradable no estar enfermos. Entonces, por eso lo hacemos. Pero la mente empieza y no para a imaginar cosas, a preguntar por qué a mí, cuánto tiempo va a durar esto. Y entonces ahí podemos ver cómo nuestra propia conveniencia nos hace buscar el dinamismo de la vida, pero al mismo tiempo no queremos el dinamismo de la vida cuando son cambios que no nos gustan y que no nos convienen y que el ego no se siente a gusto con ellas, como por ejemplo las despedidas o el perder un empleo o el despedirte de una persona que acaba de morir. Esas cosas no nos gustan y tratamos de evitarlas y les damos la vuelta. Entonces, el Buda descubrió en su iluminación que ponernos una venda en los ojos y no querer ver la impermanencia de las cosas nos hace sufrir. Y aquí tenemos dos factores de la práctica Zen que nos ayudan mucho a mantenernos Zen durante tiempos de encierro. En primer lugar, tenemos que entender que esta situación es extraordinaria, va mucho más allá de lo que te gusta a ti y lo que me gusta a mí, y lo estamos haciendo porque no podemos hacer que todos nos enfermemos. Entonces vamos a tratar de hacer lo posible para que el bicho no se propague y para mantenernos seguros todos. Y si te fijas, esta situación de encierro es algo que no se acomoda con tu ego o con el mío, pero sí se acomoda con un esquema mucho más grande que trasciende tu ego, que trasciende tu propio nombre y que se llama humanidad. El hecho de que estemos de momento aquí no es un plan diabólico de la vida contra ti, es algo que se necesita hacer y todos tenemos que entrarle, ¿no? Tenemos que jalar parejo porque nadie quiere estar enfermo. Y estoy seguro que tú, igual que yo, no quieres andar propagando bichos por todos lados, ¿no? Entonces, una de las um, medicinas que descubrió el Buda contra el ego es la generosidad. Y la generosidad funciona en muchísimos niveles, porque en lugar de estar pensando en lo mucho que no puedes ir al cine y lo mucho que extrañas los abrazos, aquí la generosidad hace que cambies esta manera de pensar y en lugar de clavarte en las cosas personales, mejor puedes decir, esto es lo que necesitamos hacer como especie para salir todos adelante. ¿Qué va a pasar después? No lo sé, pero de momento este es mi trabajo. Si me cuido yo, estoy cuidando de mi familia. Si cuido de mi familia, estoy cuidando de mi comunidad. Si la comunidad se cuida la ciudad. Si se cuidan todas las ciudades del mundo, se cuida la humanidad completa. Entonces, una manera de mantener una actitud tranquila y positiva ante este cambio de la vida es verlo por lo mucho que beneficia a los demás en lugar de a ti. Que a ti también te beneficia, pero si piensas que estás cuidando a los demás, que por medio de cuidar tu cuerpo estás queriendo a los demás seres que te rodean, entonces este esfuerzo se convierte en algo generoso, se convierte en una práctica profunda que trasciende tus necesidades personales. Es algo que se necesita hacer porque estás colaborando y estás amando a la vida. Esto es Zen. Aceptación radical del estado actual de las cosas, mucho más allá de tus berrinches, entendiendo que la vida no te pertenece, pero que tú tienes que aportar a la vida. Y si te fijas, esta es la base de todos los sistemas espirituales de la humanidad. Es cierto que meditamos, oramos, acudimos a un servicio religioso porque se siente bien y porque el grupo social es muy agradable. Es cierto que es muy agradable acudir a servicios religiosos, pero si entiendes que
la espiritualidad es más sobre dar que recibir, entonces estos esfuerzos que todos estamos haciendo tienen un nuevo carácter, un sentido mucho más profundo. Y esta es una parte importante porque te va a dar mucha paz y le va a dar guía a todo lo que hagas. Por otro lado, este esfuerzo, todo esto que está sucediendo, es solo temporal. Porque así como la muralla china se está resquebrajando con el paso del tiempo, también esta situación se va a ir resquebrajando con el paso del tiempo. Tiene su propio tiempo, tiene su propio periodo de duración, no sabemos cuál es, pero no es para siempre. Es en este momento pues vivir al día, hacer lo mejor que podemos, ayudar a los demás y entender que este es un estado transitorio. Y cuando ves el estado transitorio de la vida, te puedes dar cuenta que la vida es mucho más inteligente que tú y que yo. Y todas estas cosas que suceden, que parecen violentas o que parecen mortales, se convierten en campos de flores. Hagamos un ejercicio. En este momento quiero que pienses en Hawái. Has visto fotos de Hawái, quizás has tenido la oportunidad de estar por allá, pero piensa en Hawái. Hawái. Mientras piensas en Hawái, yo bebo agua. Hawái es uno de los lugares más hermosos del planeta Tierra. Plantas y flores magníficas, aves exóticas, fauna de todo tipo, océano cristalino, playas de ensueño. Hawái es un lugar maravilloso. Y si has visto la historia de cómo se formó Hawái, fue por muerte, por destrucción, por violencia, por lava, por fuego, volcanes. En el budismo zen tenemos una frase que me ayuda mucho y me da mucho confort, que dice, sin lodo no hay loto. Al igual que Hawái, que tuvo que pasar por un periodo de fuego y de lava, el loto es el emblema de la escuela budista en todo el mundo. Y si han visto imágenes del Buda, se van a dar cuenta que usualmente está sentado sobre una flor de loto. En la práctica Vedanta y Yogi, nuestro chakra de aquí arriba, Sahasrara, es una flor de loto de 1000 pétalos. ¿Por qué? Porque la flor del loto es el símbolo de la iluminación. Y la iluminación o la parte florida de la existencia solo llega cuando hay un suelo lleno de inmundicia, de pestilencia, de lodo y de todas aquellas cosas que no nos gustan. El loto solo puede nacer de la suciedad. Hawái solo pudo haber nacido de la violencia de los volcanes. Tu vida espiritual, tu crecimiento personal, el crecimiento de toda tu familia, de tu comunidad, no llegan por tu comodidad, llegan por estos esfuerzos que estamos haciendo en conjunto. Aunque parezca que esto nunca va a terminar y que es algo que no nos gusta, la práctica Zen hace que el corazón y la mente se abran para poder ver la vida mucho más allá de tu ego y poder entender que todas estas situaciones tienen una razón de ser. Todas las pruebas de la vida, todas las dificultades por las que has pasado, a fuerzas te han convertido en una mejor persona. Estás aquí gracias a todo eso. Todo esto que estamos viviendo se va a convertir en bonanza, se va a convertir en benevolencia para todos los seres vivos. Y si no me crees, solo revisa alrededor. Al principio de esta cuarentena, la gente estaba inconforme y todos teníamos miedo. Y con el paso de los días, lo que estamos haciendo es ayudarnos unos a otros. Estamos ahí, nos estamos conectando de manera que antes no podíamos. Estamos empezando a tender lazos, estamos empezando a mandar ayuda donde se necesita cuando antes no lo hacíamos. Este tipo de cosas funcionan
Y es solo tener la claridad para poder entenderlo de esta manera, ¿no? Y esto viene con la práctica Zen. La práctica Zen entonces es el estado, perdón, es la aceptación radical del estado de la vida como es, sin cortes, sin ediciones, de manera valiente y dejando los berrinches y el ego de lado. Como por ejemplo en este momento se escucha una camioneta vendiendo pan en una plática espiritual, pero es lo que es parte de la vida y está bien. Entonces, ¿cómo mantenernos zen durante el encierro? Entendiendo qué es lo que está pasando, mucho más allá de nuestro ego, entendiendo que este estado es solo transitorio y que va a cambiar. ¿Qué va a pasar? No sabemos, pero eso es parte de la aventura. Es cierto que necesitamos regresar a trabajar, por supuesto. Es cierto que necesitamos adaptarnos. Es cierto todas estas urgencias personales. Son legítimas, todos las tenemos. Pero de momento, esto es lo que hay. Esto es lo que es. Y está bien, es necesario que estemos así. Entonces, la práctica Zen la mantenemos y mantenemos la calma, viendo la vida con nuestros ojos espirituales. Y aquí viene esta parte importantísima de la práctica espiritual, independientemente de que si eres budista o yogi o de cualquier otra religión, la práctica espiritual funciona porque nos da confort en saber que la vida cambia y que lo que sea que venga es porque es necesario que venga. A veces tenemos que dejar de lado el intelecto y abrir el corazón a todas las posibilidades que nos da la vida, ¿no? En la práctica Zen, esto es mucho más fácil de entender cuando practicas Zazen, cuando te sientas en silencio y dejas que la vida se manifieste sola. Cuando concentras tu atención en la respiración y dejas que el mundo gire, sin tratar de cambiarlo y solo te dedicas a contemplar. Porque cuando callas un poquito la pensadera, puedes ver lo maravilloso que es una flor, sin necesidad siquiera de usar la palabra flor. La flor solo es bella. En todo esto del COVID-19 hay una sincronicidad matemática, una danza cósmica maravillosa. Es cierto que hay un costo de vidas muy fuerte, muy triste. Cada vez que veo esas noticias se me rompe el corazón. Y yo creo que no hay nadie a quien no le suceda esto. Pero si lo puedes ver como la vida manifestándose y siendo vida, es lo que es. Y entonces entendemos que otra parte importante de la espiritualidad es que cada momento que pasas en este universo, cada segundo, cada migaja de comida que llega a tu plato, cada gota de agua que llega a tu vaso, cada caricia, cada palabra de aliento, cada conexión que tienes con amigos, aunque sea por video en internet, cada instante cuenta. Cada instante es precioso. Si hay algo que nos ha enseñado toda esta situación, es que no sabes cuándo te va a cambiar la suerte. Entonces todo cuenta, todo vale. Si todo cuenta y todo vale, ¿de veras quieres desperdiciar tu vida pasándola mal, pasándola triste, con angustia? La práctica espiritual también nos impulsa a adaptarnos, a aceptar las cosas. Y aceptación no es igual a abandono. Aceptación no es igual a resignación. Aceptación es tener este corazón y este tercer ojo abierto para poder ver la vida en un esquema mucho más grande que nuestro propio ego y entender que somos parte del movimiento, pues qué mejor que fluir con él en lugar de ir en contra, porque si vamos en contra nos va a revolcar y vamos a salir muy mal. Entonces fluimos, aceptamos, nos ayudamos entre todos y podemos así apreciar con nuestra práctica de meditación que la vida es mucho más sabia que nosotros. Y todo esto sucede por alguna razón. Es solo que tenemos que mantener la calma para poderlo ver. Quiero terminar con un poema clásico del budismo zen. Es de estos poemas que parece que no tienen sentido. Y es un poema que se llama Impermanencia y fue escrito por el creador del budismo zen japonés, Dogen Zenji. Y Dogen nos dice en este poema, que por supuesto voy a explicar porque está extraño.
El poema se llama Impermanencia. ¿Con qué podría comparar el mundo? Con la luz de la luna reflejada en las gotas de rocío, sacudidas del pico de una grulla. Wait, what? ¿Con qué podría comparar al mundo? Con la luz de la luna reflejada en las gotas de rocío, sacudidas del pico de una grulla. En el budismo zen, la palabra mundo significa el estado actual, las cosas que están aquí y ahora, lo que haces cotidianamente, lo que te comes, las veces que vas al baño, las veces que meditas o las veces que practicas yoga, los libros que lees, es el estado actual de las cosas que hacemos todos los seres vivos, ¿no? Si fueras ardilla, pues el mundo de la ardilla es cuántas veces sube al árbol, cuántas veces va por comida, cuántas veces va por agua. Si fueras un virus, tu mundo sería cuántas personas tocas y en cuántas otras células pues invades, ¿no? Pero ese es el mundo. Entonces Dogen nos dice, ¿con qué podría comparar el mundo? ¿Cómo lo puedo entender? ¿Qué elementos tengo para poder entender las cosas que hago y las cosas que suceden? Y él mismo se responde, comparo el mundo con la luz de la luna. La luna en el budismo zen es una analogía para la iluminación. La iluminación es poder ver la vida por lo que es, mucho más allá de nuestros berrinches y de nuestros caprichos y de todo lo que pensamos, ¿no? Entonces, las cosas que haces son la iluminación misma. Todo lo que haces es espiritual. Entonces, el mundo para Dogen es la luz de la luna reflejada en las gotas de rocío. Las gotas de rocío somos tú y yo y todos los seres vivos con una mente clara, lejos de pensamientos, lejos de idiomas, lejos de juicios, lejos de etiquetas, lejos de todos los berrinches que quieras poner, de todos los partidos políticos, de todas las divisiones de género. Somos los seres vivos conectados por igual, siendo exactamente lo mismo. Y entonces, cuando te conviertes en una gota de rocío fresca al amanecer, eres una gota de agua que no está contaminada con nada y puede reflejar la iluminación de la luz de la luna. Puedes darte cuenta de que el universo ya está iluminado, es lo que es. Incluidos los besos, incluidas las mariposas, incluidas las pandemias, el universo es lo que es. Y no puede ser de otra manera. Y tú y yo somos exactamente igual. Lo mismo. Entonces, para Dogen, el mundo, el estado actual de las cosas, es la claridad de la luz de la luna, reflejada en las gotas de rocío que somos tú y yo, sacudidas desde el pico de una grulla. La grulla, en el budismo zen, es una metáfora para la mente. Entonces, tenemos una mente colectiva, una mente como seres humanos, una mente que nos une a todos, una mente cósmica a la que pertenecemos. Esta mente produce las gotas de rocío que somos tú y yo. Y las gotas de rocío al unísono reflejamos la luz de la luna. ¿Cómo podemos entender entonces todo esto que está pasando? ¿Cómo podemos conservar una actitud zen con este poema? Entendiendo que las cosas suceden porque necesitan suceder, que de momento es necesario permanecer en casa porque nos estamos cuidando entre todos, nos estamos queriendo entre todos, estamos haciendo historia todos juntos como unidad, como millones y millones de gotas de rocío trabajando juntas en equipo. Y si me preguntas, no hay nada más hermoso que eso. Amigos, Amitufu. Que la luz de Amida Buda ilumine todas sus conciencias y que las decisiones que tomen siempre sean en beneficio de los demás seres. Muchísimas gracias. Si tienen preguntas, es buen momento de hacerlas y si no, cerramos con unos minutos más de meditación. Pero primero quiero ver si hay preguntas y con mucho gusto respondemos. Y yo necesito un poco de agua.
Espero el poema no haya sido demasiado complicado porque aún para los estudiantes de Zen a veces es avanzado, pero bueno, traté de explicarlo lo mejor que pude. Entonces, las personas que no quieren quedarse en casa y no lo hacen, ujú, las personas que no quieren quedarse en casa son parte de la vida. En algún momento tú no has querido hacer las cosas tampoco, y yo tampoco. Es parte de la vida, lo que es. ¿Cómo lograr la aceptación radical? Practicas Zazen 20 minutos al día, diario, de aquí hasta que te mueras, y en algún punto va a suceder. Sí, es un poema muy lindo. Se los voy a leer otra vez porque vale la pena y ya no lo voy a contaminar con mis explicaciones. Se llama Impermanencia. ¿Con qué podría comparar el mundo? Con la luz de la luna reflejada en las gotas de rocío sacudidas del pico de una grulla. Mm, mm. Es lo que es, sin duda. Ahora, un truco sobre la práctica Zen. Mucha gente piensa que la práctica Zen es para mediocres, que no queremos hacer nada y no es tal cosa. La práctica de la aceptación radical de la vida no significa dejar que la vida te atropelle. Significa entender que así son las cosas y que esta totalidad es tu materia prima para construir hacia arriba. Estas dificultades por las que pasas son tus bloques del ego gigantes para construir la vida que quieres. La dificultad nos impulsa a avanzar. Por supuesto da miedo, pero la práctica Zen es para valientes. En un momento doy mis datos de contacto para que puedan leer el blog y estemos practicando juntos. Eso es un awareness. En parte, pero el problema con el inglés para definir estas palabras japonesas o sánscritas es que se queda muy corto. En parte es awareness o es conciencia plena, pero también es solo aceptación radical de las cosas. Por eso la componemos con dos palabras, ¿no? Porque implica valentía, implica dejar de lado el ego. O sea, no nada más es tener conciencia, sino como toda esta actitud completa de entrega a que la vida es más sabia que tú. Y eso implica también un nivel muy fuerte de humildad, ¿no? Que no todos los seres humanos tenemos. Nos cuesta mucho trabajo. Y en particular los mexicanos, la humildad no está en nuestro ADN. Por eso hay que practicarla. Muy bien, amigos. Si ya no tenemos más preguntas, los invito a unos 10 minutos de Sazen conmigo. Entonces recordamos que eh, ponemos nuestras manos en mudra, mano derecha abajo, mano izquierda arriba, conectamos pulgares y esto descansa en nuestro regazo o en las piernas si estás sentado o sentada en una silla, la espalda derecha lo más que se pueda y vamos a llevar nuestra atención a la punta de la nariz donde el aire toca por primera vez nuestro cuerpo y vamos a contar exhalaciones del 1 al 3. Si llega un pensamiento, literal dices estoy pensando, porque lo que quieres es esta conciencia de que hay un pensamiento antes de que este te domine, ¿no? Entonces, atención a la punta de la nariz. Manos juntas, por favor, saludemos entre nosotros a todos nuestros ancestros y
Respira profundamente 3 veces y cuando suene la campana, llevas tus manos juntas al centro del pecho. Muchas gracias. Tenemos una pregunta más de Sergio. Y Sergio nos dice que está en un proceso de cambio alimenticio y en la contingencia esto ha tomado más sentido, estar sano para una contingencia como esta, pero eso también es ego. Sí, en parte sí, pero recuerda que el ego es bueno. Y te recuerdo esta historia que sucedió con uno de nuestros maestros, Suzuki Roshi. Y él es del San Francisco Zen Center. Y una persona, un alumno, le preguntó a Suzuki Roshi, maestro, he escuchado que es muy malo tener ego para el budista. ¿Cuánto ego es bueno tener en realidad? Y Suzuki Roshi le contestó, tienes que tener suficiente ego como para que no te atropelle un camión. Necesitamos el ego, no podemos vivir sin él. Y el ego es lo que te mueve a cuidar tu cuerpo, porque necesitas estar bien, pero no se te debe olvidar que tienes que estar bien tú para que puedas cuidar de los demás. Esa es nuestra misión. Justo esa es nuestra misión. Entonces, amigos, muchísimas gracias. Mi nombre es Kionin, soy Chocobuda para los amigos. Me pueden encontrar en www.chocobuda.com www.chocobuda.com. Ahí es el blog donde escribo, hay ligas al canal de YouTube donde hay videos para principiantes, hay clases, hay un foro de una comunidad. Entonces, los invito, muchísimas gracias. Se me acaba el tiempo, me quedan 20 segundos, entonces, gracias Quetzal, gracias Ceci, los quiero, muchísimas gracias a todos, les mando abrazos y nos veremos muy muy pronto. Amitofu.